que el metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas que suceden dentro de nuestro cuerpo. Si yo soy una persona, por ejemplo, que estoy en una dieta súper estricta, me estoy haciendo mi déficit calórico, estoy haciendo un montón de ejercicio y no bajo de peso, mi primera pregunta sería, ¿qué señal le estás dando a tu sistema nervioso? Le estás dando señal total de supervivencia. Al final del día, metabolismo es igual a poder obtener energía, procesarla y utilizarla. Esto es Visible Wellness Podcast. Soy Juanita Correal, tu host, soy Health Coach y te invito a este espacio donde cuerpo, mente y espíritu se conectan para ayudarnos a vivir de forma más consciente. Aquí comparto herramientas, prácticas y conversaciones con expertos que nos inspiran a tomar mejores decisiones para nuestra salud. Este es un espacio auténtico, sin filtros, para recordarte que todo está conectado y que mereces sentirte bien. Bienvenida, bienvenido al proceso de volver a ti. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Visible Wellness Podcast. Hoy tengo el gran honor de presentarles a Verónica Echavarría, médica funcional certificada por el IFMCP, que es el Instituto de Medicina Funcional. Ella es especialista en metabolismo, hábitos, salud y bienestar corporal. Su pasión es ayudar a las personas a comprender cómo funciona realmente su metabolismo y cómo pequeños cambios en hábitos y estilo de vida pueden generar resultados profundos y, más importante, sostenibles. Vero, yo creo que esta introducción se queda un poquito corta. Quisiera contarle a nuestra audiencia que tú fuiste y has sido una persona crucial, llamémoslo, en mi proceso de sanación, de que en un momento tenía todo mi rompecabezas desarmado, desesperada, y tú me dijiste, vamos a armar esto juntas, vamos a componer todo, vamos a sanar ese intestino, vamos a regular estas hormonas, vamos a trabajar estas cositas emocionales y estoy aquí para ti. Y creo que además de ser pues una médica que eres como un libro abierto, también eres un ser humano maravilloso. Entonces estoy muy contenta y muy honrada de que estés aquí. Denise, muchas gracias. Gracias por abrirme la puerta a conversar en este espacio, abrirme la puerta a haber emprendido juntas un camino en temas de salud, haberme contado tu historia y haberme permitido estar ahí para ti. Para mí es un honor estar acá. Y es un honor verte en todo tu proceso de crecimiento personal y en temas de salud. Creo que hay una parte súper linda de conocimientos, de querer llevarle al mundo salud y que tengan estas bases de conocimiento, pero hay algo más lindo aún y es vivirlo. Cuando uno vive el proceso, aprende un montón. Y creo que eres un vivo ejemplo de eso y me quito el sombrero y agradezco un montón por estar acá. Gracias, mi Vero. Me encantaría que nos contaras un poquito por qué llegaste a esto de la medicina funcional. Es tremenda historia. La verdad es que como tú, lo mismo, viene desde el proceso de tenerme que transformar y tenerme que sanar yo primero. Yo estudié medicina en Bogotá, pasé por toda la carrera y cuando yo estudié medicina quería era ser especialista en dolor y cuidado paliativo. Me encantaba ese mundo en donde, sobre todo en el dolor, era una forma en donde podías hablar de múltiples factores. El dolor sí o sí dentro de la medicina convencional se acepta como ser multifactorial. Y a mí me encantaba hablar con los pacientes desde su parte emocional, desde qué estaba pasando alrededor en su vida, cómo estaba su familia, qué estaba pasando en su parte económica. Y eso me encantaba y por ahí me fui como encaminando. Pero terminé la carrera, empecé el rural, tuve un momento muy difícil en el rural y ahí como que punto de quiebre digo, no tengo ni idea qué hacer, me voy para Estados Unidos a hacer los steps y homologar la carrera. Y me voy a Estados Unidos a vivir a Nueva York y esto es embajada. Emocionalmente no estaba bien, tenía muchísima ansiedad, mi relación con la comida no estaba bien, no hallaba mucho mi lugar y ahí empiezo como en una espiral. El peso fue mucho reflejo de eso
y luego encuentro una médica funcional, tomo una consulta y yo digo, ya, esto tiene que ser. Y me encaminé por ahí y decido devolverme a Colombia a certificarme como médica funcional en el IFM, pero siempre con esa meta de buscar atender al ser humano, entendiendo que es como seres humanos, no solamente tenemos una parte física y emocional, sino somos mucho más complejo que eso. Y por eso a veces cuando desde inclusive la medicina funcional no encontramos todos los resultados es porque todavía hay una de esas cosas que no estamos teniendo en cuenta y nos toca trabajar. Hermoso, espectacular, me encanta. Además también, bueno, esto nos da para otro episodio, pero sé que también te gusta la medicina tradicional china y has estudiado un montón y has hecho 300 cosas que en otro episodio podemos hablar, por ejemplo, de la medicina tradicional china, que es otro tema súper apasionante. Me encantaría. Pero el tema de hoy también me parece fascinante, muy interesante y hoy es como... pues, o sea, esto ha existido siempre, pero hoy es como un hot topic, sí. Como que estamos hablando muchísimo del metabolismo, que es lo que vamos a hablar hoy. Escuchamos la palabra metabolismo todo el tiempo y creo que muchas veces ni siquiera sabemos qué significa, así que me encantaría, Vero, que nos explicaras de manera muy sencilla qué es el metabolismo. Bueno, esa es la mejor pregunta de todas porque... Exacto, o sea, vemos que todo el mundo hablando de metabolismo, pero adicionalmente nosotros, el común denominador cuando habla de metabolismo está hablando de calorías y está hablando de peso. Y lo encasillamos allá. Y cuando nosotros empezamos a buscar qué es el metabolismo, hay una definición que suena sencilla, pero a la vez es súper compleja. Y esa definición como más basada como químicamente y es que dice que el metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas que suceden dentro de nuestro cuerpo. Que muy sencillo es, sí, listo, todas las reacciones, pero qué tan complejos somos para decir son todas las reacciones que hay en nuestro cuerpo. Y yo quisiera que nos saliéramos un poquito como de eso tan grande que es difícil de masticar e irnos más bien a pensar de que el metabolismo es transformación. El metabolismo es como si fuéramos un carro y estamos cogiendo una gasolina para poder producir energía y utilizar esa energía y sobre todo generar movimiento. Entonces, al final del día, metabolismo es igual a poder obtener energía, procesarla y utilizarla. Creo que hasta ahí nos podríamos quedar como más sencillo. Espectacular, o sea, corto, sencillo, claro. Pero sin duda hay un rol del metabolismo y la insulina. ¿Cuál es esa relación de la insulina? Que también escuchamos hablar resistencia a la insulina, sensibilidad a la insulina. ¿Cómo es esa relación ahí? Pues yo me devolvería primero a entender también el rol del metabolismo, ¿cierto? Como que si nos devolvemos a cuál es la finalidad, porque ahí creo que también vamos a entender un poco más. Y cuando miramos la finalidad del metabolismo, al final del día es estar vivos, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos energía? Porque el cuerpo está tratando de mantener un ser vivo. Si nosotros pensamos en qué nos hace estar vivos, es que el corazón esté latiendo, es que los pulmones puedan ingerir ese aire y poder transformar esos gases, es que tu intestino pueda absorber esos nutrientes, pero al final del día, ¿cuál es el objetivo de todo? Es sobrevivir, ¿cierto? Vivir. Y ahí un poco creo que asocio también ese metabolismo a movimiento. O sea, necesitamos metabolismo para poder movernos, para poder vivir. Entonces, partamos desde ahí. Y luego cuando ya vemos con cuál es el rol de la insulina, que como tú bien dices, hoy en día venimos hablando de resistencia a la insulina, sensibilidad a la insulina y cómo son tus picos de glucosa. Y es un montón de información que a veces suena hasta abrumadora, pero nos debemos de volver a lo minucioso, a realmente entender qué es la insulina, por ejemplo. Y antes de inclusive hablar de insulina, debemos hablar de la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es una fuente de energía al final del día. Y la glucosa o azúcar, como comúnmente también llamamos, es simplemente una molécula que pueden utilizar las células para producir energía. Es la que más fácil utilizamos y la que más fácil gastamos. Entonces, cuando nosotros consumimos algún alimento,
que tiene glucosa. Principalmente estamos hablando de carbohidratos, ¿cierto? Que son almidones, que al final el almidón está compuesto por diferentes azúcares, dentro de ellos está la glucosa. Pues nosotros ingerimos ese carbohidrato, el sistema digestivo se debe encargar de digerirlo, es decir, romper esos enlaces para que la molécula quede suelta, se puede absorber a nivel gastrointestinal, desde la parte gastrointestinal entra a la sangre para poderlo utilizar. Y vamos a centrarnos como en qué pasa en la sangre, ¿cierto? Si yo hoy hiciera como la analogía o la comparación de que estamos en un pasillo y ese pasillo es la sangre. Estoy en ese pasillo y ese pasillo es la sangre, se llena de azúcar. Entró un montón de moléculas de glucosa. Alrededor de ese pasillo yo tengo diferentes puertas en donde hay diferentes armarios. Cada uno de esos armarios es un órgano diferente. Está el hígado, está el riñón, está el intestino, está el corazón. Cada uno de ellos demanda energía. Entonces, si yo estoy en ese pasillo y entra azúcar, pues yo debo poderle llevar ese azúcar, esa glucosa, a esos armarios para que puedan utilizar esa energía. ¿Quién se va a encargar de que eso suceda? Ahí entra en juego la insulina. Entonces, la insulina es una hormona producida por el páncreas, que en primer lugar tu sistema nervioso debe haber sensado que había un pico, que había más concentración de azúcar en la sangre para activar al páncreas para que haya una liberación de insulina. Y la insulina simplemente es la que abre la puerta de cada uno de esos armarios. Y abre y va a ir y decirle al hígado, venga hígado, ¿usted cuánto necesita hoy? Y el hígado le dice, no, deme tres moléculas. Entonces la insulina le entrega. Y así va pasando y le va entregando. ¿Qué sucede después cuando en ese pasillo igual queda una concentración de azúcar? Hay una última puerta. Y ese sí tiene un closet adentro, ¿cierto? Ese sí es más grande. ¿Cómo se llama ese tejido graso? ¿Y qué hace la insulina? La abre también esa puerta y dice, vea lo que sobró, recíbamelo para poderlo almacenar. Sin embargo, igual digamos que cuando estamos hablando de sensibilidad a la insulina, estamos hablando de que todas las puertas son muy fáciles de abrir. Todas abren fácilmente y los órganos reciben, todo el mundo está contento y gasta. Sin embargo, a medida que yo tengo una alimentación en donde todo el tiempo estoy llenando ese pasillo de azúcar, pues esos órganos en algún punto van a decir, yo ya tengo suficiente energía, yo no necesito más. Y van a empezar a cerrar la puerta. ¿Qué hacen? Resistencia. Súper sencillo, ¿qué es? Resistencia a la insulina. Esa puerta se está cerrando. ¿Qué sucede cuando el sistema nervioso igual está pensando que no hay, pues que hay todavía mucha concentración de azúcar en sangre porque ellos están haciendo resistencia? El páncreas produce más insulina. Y cuando produce más insulina, es como hacer más fuerza a la puerta, es saber quién gana. Porque si yo le hago más fuerza, a ver si usted me recibe más. Entonces, ese es el famoso llamado resistencia a la insulina. Y si pensamos más allá también, ¿por qué estamos hablando tanto de esto? Y es porque una de las enfermedades más comunes que estamos viendo hoy en día es la diabetes. Y la importancia de la resistencia a la insulina es que un estadio de resistencia a la insulina puede preceder una diabetes entre 5 a 10 años. ¿Qué pasó en esos 5 a 10 años? Hay una fuerza, todo el mundo está luchando por abrir y cerrar esa puerta. Pero ¿quién es el que está sufriendo? El páncreas, porque el páncreas está produciendo el doble, el triple, 4 veces más de insulina para poder abrir esas puertas. Y eventualmente ese páncreas durante 5 a 10 años se va a cansar y va a decir, yo ya no puedo más. Deja de producir la concentración de insulina que necesita y como ya no hay quien esté abriendo esas puertas, la concentración de azúcar en sangre se mantiene alta y eso se conoce como una diabetes. Entonces ahí... Espectacular. Eso el ejemplo. Gran explicación, la analogía. No, clarísimo, me encanta. Sí, y ahí entonces muy claro. Entramos en que si estamos hablando de metabolismo, ¿cuál es la relación también entre resistencia a la insulina, metabolismo, sensibilidad? Y es que al final del día estamos hablando de que el metabolismo es poder, ¿cierto?, tener esa energía y utilizarla o almacenarla. Y cuando estamos viendo temas de insulina, pues la insulina es una de las hormonas, una de muchas, que nos ayuda es en poder almacenar sobre todo azúcar, por si necesitamos después más y poderle entregar a esos órganos también para que la gasten y la utilicen. Me encanta la explicación, Vero. Gracias. No. Estábamos, justo mencionabas algo que creo que es lo más típico que pensamos en metabolismo. Esto es igual a quemar calorías. Pero en realidad estamos hablando de cómo el cuerpo produce y utiliza esa energía. Entonces, así como atando los conceptos que nos estás dando, ¿nos podrías explicar cuáles son las fuentes principales de energía del cuerpo
Ujú. ¿Y cómo se regulan? Aquí hablamos glucosa, cetonas. ¿Cómo son estas fuentes de energía? Entonces, al final del día, nosotros nos quedamos un poquito en ese concepto de que las fuentes de energía son los macronutrientes, ¿cierto? Finalmente, la forma más fácil de conseguir energía o que el cuerpo produce energía es a través de macronutrientes. Cuando hablamos de macronutrientes, estamos hablando de carbohidratos y donde estamos hablando principalmente del azúcar y la glucosa, estamos hablando de las grasas y los ácidos grasos, estamos hablando de cetonas, que ya un poquito vamos a hablar también que son las cetonas, y finalmente también la última opción de energía que tenemos también son las proteínas. Inicialmente las utilizamos como estructura para nuestro cuerpo, sin embargo, en estadios extremos también podríamos utilizar las proteínas como fuente de energía. Cuando nos quedamos entonces hablando un poquito solamente de calorías, nos quedamos hablando solamente de energía también, ¿cierto? Porque es muy fácil hablar de energía y hablar de calorías, porque la energía se mide en calorías. Pero entonces cuando hablamos de las fuentes de energía, tenemos esos macronutrientes. La glucosa pensémoslo como el fosforito. Yo tengo glucosa y lo puedo prender, quemar, produce calor, ¿cierto? Produce energía y se desaparece rápido. Luego tenemos las grasas también las podemos utilizar, las grasas generalmente las vamos a almacenar en el tejido adiposo y también en parte en el músculo. Hay otros órganos también que pueden empezar a almacenar grasa, pero son también en estadios en donde estamos demandando que lo hagan. Y esas grasas se pueden oxidar, se pueden utilizar, pero son más como poner un tronquito en una fogata. Se van quemando más lentamente. Sobre todo pensemos que cuando nosotros alcanzamos a comer comemos un snack que tiene yogur, que tiene una fruta, ahí estamos metiendo un poco más de azúcares, esas las podemos quemar un poco más rápido. Pero entre comidas, a veces necesito también un poco más de energía y puede que me vaya, es más, a ese tronco, a esas grasas a poder gastar desde ahí. Lo mismo pasa durante el sueño. Durante el sueño estás dormido 8 horas en promedio y no estás recibiendo una ingesta, pero ¿qué capacidad tiene el cuerpo de sacar esos tronquitos y empezar a quemar de una manera un poco más estable? Las cetonas, ya digamos que es un proceso de las grasas, son, digamos, un metabolismo alterno, en donde estamos utilizando las grasas para poder producir energía. Sobre todo cuando estamos utilizando cuerpos cetónicos, estamos hablando de estadios en donde tenemos muy poco consumo o muy poca disponibilidad de azúcar para, digamos que quemar esos fosforitos y nos estamos yendo más por esas cetonas y esos ácidos grasos para que sea un poco más estable esa producción de energía. Y por último, tenemos esas proteínas que se utilizan ya en estadios extremos, en donde tenemos una enfermedad crónica, una desnutrición, donde no estamos recibiendo ni tanto azúcar ni tantas grasas, o lo que recibimos es muy poco y el cuerpo necesita de dónde sacar y empieza a sacar de las proteínas también cómo producir energía. Qué inteligente que es el cuerpo. Sí, toda su capacidad de cambiar. Tal cual, y que justo el cuerpo, lo que tenemos que en una alimentación y bueno, muchas otras cosas, pero en una alimentación balanceada, que el cuerpo aprenda a utilizar estas fuentes de energía, ¿no? Para una cosa u otra, porque todas son importantes. Exactamente. Hoy se habla mucho entonces de flexibilidad metabólica, que ya que estamos hablando 100% de metabolismo, todos estos conceptos los escuchamos todo el rato. Flexibilidad metabólica, que es quizás esa capacidad de pasar de usar glucosa a usar grasa también como combustible, que nos estabas explicando. ¿Por qué esto es tan importante, Vero, y cómo podemos entrenar a nuestro cuerpo para lograrlo? Sí. Para tener esta flexibilidad metabólica. Y es que ahí creo que partimos del concepto de que todo el tiempo estamos pensando en balance, ¿cierto? Y estamos pensando en equilibrios. Y el ser humano tiene esa tendencia siempre a buscar el balance. Hablamos de balance de trabajo y de la vida. Hablamos de balance en qué tanto ejercicio de fuerza, qué tanto ejercicio cardiovascular hago, ¿cierto? Siempre estamos buscando como un balance. Pero ahí es importante entender que ese balance depende de qué tanta flexibilidad tengas. Desde el momento ponlo desde la partida de trabajo y hogar, pues necesito tener una flexibilidad, necesito tener también unos horarios, ser flexible en ciertas cosas.
Y lo mismo pasa con el cuerpo cuando estamos hablando de metabolismo. Él necesita poder cambiar y poder utilizar. Las dos cosas me van a dar algo totalmente diferente y beneficio es totalmente diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de cetonas, hemos visto que la energía preferida o de donde, digamos que donde coge energía preferida, por decirlo así, el cerebro, van a ser las cetonas. No significa que ahora vemos entonces de que nos tenemos que ir a extremos y también pasamos de un extremo a otro, pero en realidad lo que el cuerpo nos muestra es tener esta sensación de más equilibrio, pero para poder tener un equilibrio yo debo poder trabajar en diferentes zonas. Yo debo poder utilizar esa glucosa cuando la necesito, pero también esas cetonas cuando más las necesito. Y lo que pasa, por ejemplo, que hablamos cuando hablamos de flexibilidad es simplemente eso, lo que tú decías, poder utilizar una fuente u otra. Y la flexibilidad también se entrena y muchas veces se puede entrenar por medio del ejercicio, por ejemplo. En el ejercicio, lo primero que tú vas a gastar en minutos va a ser la glucosa, pero lo siguiente que tienes que utilizar son puras grasas para poderte mantener. Una persona que está corriendo una maratón se está manteniendo esa punta de grasas, porque la glucosa ya es el fosforito se prende al principio, te da energía para arrancar, pero ya está, el resto te vas a tener que mantener, es más con grasas. Y así entonces el cuerpo cuando tiene mayor demanda o no, tiene que tener la capacidad de cambiar. Si yo solamente dependiera de glucosa, y acordémonos que es que el cuerpo funciona, uno para sobrevivir, metabolismo, la idea es sobrevivir y estar vivos, pero todo el tiempo el cuerpo está pensando en estar vivo. Entonces, si yo hace años tenía un león enfrente, yo necesitaba correr y el fosforito no me iba a alcanzar. Entonces, el cuerpo tuvo que entender y empezar a tener diferentes formas para poder gastar energía, conseguir energía y tener esa flexibilidad. Se estima que hoy en día ingerimos el equivalente a una tarjeta de crédito de microplásticos por semana. Esto es una locura. Y es por esto que hago cambios mucho más intencionales, entre esos la sal que consumo. La sal es una de las principales fuentes de esta exposición diaria y por eso me encanta Vera Salt. Es una sal pura, libre de microplásticos y con una trazabilidad total desde su origen. Aporta minerales esenciales, tiene un sabor increíble y lo más importante, no compromete tu salud. Cambiar tu sal puede parecer algo pequeño, pero marca una gran diferencia en cómo reduces tu carga tóxica diaria. Te dejo mi código para que la pruebes. Usa Visible Wellness y obtén 10% de descuento en tu compra entrando a verasalt.co y usa el código Visible Wellness. Siempre hablo de lo importante que es ser intencional con lo que comemos, pero también con lo que ponemos en nuestra piel. Nuestra piel absorbe gran parte de los ingredientes que aplicamos y muchas veces no somos conscientes de cómo puede afectar nuestras hormonas y microbiota. Por eso cuando se trata de skincare confío plenamente en Clear Stem. Es literalmente la marca en la que más confío. Me encanta que es creada por mujeres. Clear Stem une ciencia y pureza en cada producto. Todos son libres de parabenos, no tienen ningún disruptor endocrino, ni fragancias artificiales, ni ingredientes que obstruyan los poros. Las que hemos sufrido de acné sabemos lo importante que es esto. Son probados dermatológicamente con fórmulas de grado clínico, todo seguro para pieles sensibles, tendencia acnéica y además todo con propiedades anti-envejecimiento. Si quieres probarlos, usa mi código Visible Wellness en clearstem.com usando mi código Visible Wellness para un 15% de descuento. Ahora que mencionas lo del ejercicio, que sin duda es una de las formas, digamos, fáciles de entender cómo funcionan esas fuentes de energía. Si hablamos en términos de órganos, el músculo es el órgano, diría, por excelencia relacionado con esta flexibilidad metabólica. Entonces me encantaría que nos contaras qué órganos y sistemas influyen en nuestro metabolismo y cómo trabajan en conjunto. Bueno, yo diría que el metabolismo al final del día es una orquesta y creo que todos los órganos participan, ¿cierto? No podemos sacar ninguno porque estamos hablando de que el metabolismo son todas las reacciones químicas que están sucediendo en el cuerpo. Entonces, si partimos desde ahí, todos tienen que jugar un papel importante. Sin embargo, pensemos un poquito como más cuáles son como esos
que tienen un poco como más de relación o que tienen un papel importante dentro de esa orquesta. Y yo diría que el primero sería la tiroides, ¿cierto? Y yo casi que lo pondría como el director de la orquesta. Él va llevando como el ritmo de esa orquesta y va diciendo como, listo, ¿a qué vamos? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a llevar a cabo esta reacción? ¿En qué momento? Él va dirigiendo como, listo, ustedes gasten por acá, ustedes acumulen por acá, ustedes, ¿cierto? Como que va dirigiendo un poquito cuál es ese ritmo. Distribuye ese presupuesto, ¿no? Exacto. Dice, tenemos 100, lo vamos a asignar aquí, aquí, acá. Exactamente. Entonces va dirigiendo y va diciendo, usted sí, usted no, usted espérese, así. Y va a ser la tiroides. Y ya después hay otros que igual van a jugar un papel importante porque si vemos también metabolismo, todas esas reacciones, digamos que químicas, también van a depender del sistema nervioso, ¿cierto? Que es la conectividad que hay dentro de todas ellas para decir, realmente acá estamos pensando esto, cambiemos, se lo manda, digamos que, venga, cambiemos, acá ya estamos bien. Entonces, si hay una parte importante del sistema nervioso, tenemos también ahí una parte fundamental del hígado. El hígado, sobre todo en ese metabolismo de cuándo gastamos qué en términos de energía, cuándo almacenamos más grasas, cuándo almacenamos un poco más de glucosa. El hígado tiene la capacidad, por ejemplo, de producir glucosa desde cero, que se llama el proceso gluconeogénesis. Entonces, también va a entrar ahí a participar. Él también va a ser el que va a ser como ese paquete distribuidor de decir, usted para allá, usted para allá y usted para allá. Entonces, tenemos ahí el hígado, tenemos el páncreas, que ya lo hablamos, súper importante en la producción de insulina. Tenemos todos los órganos gastrointestinales que me van a ayudar también a esa regulación de saciedad y de hambre. Tenemos, por otro lado, ese músculo que hablábamos, ¿cierto? El músculo al final del día juega un papel fundamental porque es el que más energía puede estar gastando, ¿cierto? Donde más va a variar un poco. Yo tengo algo que se llama una tasa metabólica basal, en donde es casi que mi gasto de energía como promedio o que sí o sí entra porque es cuánto me gasto en circulación, cuánto me gasto en respirar, cuánto me gasto en digerir. Ese casi que es estable, pero dependiendo del tipo de actividad, del movimiento que yo tenga, y el movimiento partimos desde esto que estoy moviendo mi mano hasta hacer una actividad física y un ejercicio. ¿De quién va a depender? Más del músculo, y cada movimiento, el musculito que está actuando necesita gastar energía. Entonces, al final del día, el resto de mi tasa metabólica, por decirlo así, va a depender es del músculo. El músculo tiene también la capacidad de almacenar algo de glucosa, pero también algo de grasas. Por lo que decíamos, él es el que necesita ahí mismo cambiar y hacer esa flexibilidad metabólica para poder llevar a cabo la actividad que estemos llevando a cabo. Me encanta, es una gran orquesta. En total. Bueno, pero sigamos un poco con el tema del movimiento. Escuchamos todo el tiempo y seguramente tú en consulta ves esto, no sé si a diario, pero está la famosa frase o el famoso consejo de corre más, come menos, ¿no? No bajo de peso, así no estoy comiendo nada o bajé mis calorías a X y estoy haciendo 3 horas de gimnasio y no bajo 1 gramo de peso. Desde tu experiencia, quiero saber qué piensas de esto y cuáles son las razones más frecuentes, comunes que hay detrás de esto. Ya me emocionó la pregunta. Porque es demasiado frecuente. Es todo el mundo además diciendo, es que yo estoy haciendo todo lo correcto y no bajo de peso. Y además, ¿qué es eso? Nos enseñaron a que el metabolismo era una ecuación de energía en donde era calorías que entran menos calorías que salen, igual a las calorías que se almacenan. Y nos quedamos en ese concepto tan básico. Pero es demasiado básico porque es que al final esa energía no se puede medir solamente en calorías, ¿cierto? Esa energía no se puede medir nada más en el ejercicio, por ejemplo, cuando el reloj te dice, no, es que quemaste 180 calorías, eso no es real porque el músculo tiene una capacidad de producir energía el resto del día que va a tener una tasa metabólica más alta, por decirlo así, va a gastar más energía. Entonces, esto no es real. Este momento acá no puede ser real. Entonces se vuelve un poco como, entonces, si no solo depende de calorías, ¿de qué depende? ¿Sí? Porque al final, claro, estamos hablando de que el metabolismo son ese conjunto
de procesos químicos que están sucediendo, pero al final del día ahí es donde quisiera como desmitificar un poquito de que el metabolismo no es nada más ese gasto calórico, esa ingesta calórica, porque el metabolismo es casi que estable todo el tiempo. Y cuando hablamos de un metabolismo estable, hay un estudio súper bonito en el 2021 de un profesor de Duke, que no solamente se hizo en Estados Unidos, sino se hizo en 20 países diferentes con 6.000 personas. Y es un estudio que habla sobre el gasto calórico alrededor de la vida, ¿cierto? Entonces ellos decían, listo, al principio de esa teoría, un poco como la gente está haciendo todo bien, qué tantas calorías está o no está gastando, cómo es su tasa metabólica, empezaron a calcular en diferentes puntos de la vida y entonces dijeron, sí, todo el mundo tiene un metabolismo diferente. Y luego, cuando hicieron un poquito más la profundidad, decir, venga, cojamos, o sea, las variables y miremos por sexo, si es mujer, si es hombre, qué altura tiene, cuánto pesa, cómo ajustamos para saber cómo está el metabolismo. Y hay algo que me pareció espectacular y fue que se dieron cuenta de que el metabolismo era exactamente igual. No exactamente, pero básicamente igual. Es decir, una persona que tú la ves más delgada a una persona que ves más gruesa, tienen el mismo metabolismo si se ajusta las variables. Y ahí es donde decimos, pero ¿cómo así? Si el metabolismo era nada más ingesta menos lo que gasto, igual a lo que se almacena, ¿cómo así que el metabolismo es el mismo si no estás sospechando de que el metabolismo de una persona que tiene una contextura más gruesa, pues debería estar mal? Y ahí es cuando nos damos cuenta que el metabolismo se adapta a la masa que tiene, ¿cierto? A medida que yo crezco en peso, mi metabolismo inclusive aumenta. Hay otros estudios que se hicieron en los 90 en las cárceles, en donde le daban mucho más comida a los prisioneros para que subieran de peso y miraban el metabolismo, porque dijeron, pues si está ganando peso, el metabolismo se debe estar disminuyendo. Y se dieron cuenta de todo lo contrario, su gasto energético aumentaba. Entonces uno ahí dice, ¿cómo así? Eso no tiene ningún sentido, porque si mi gasto energético está aumentando, entonces ¿por qué estoy almacenando? Y ahí es donde entra la complejidad del metabolismo. Y es que no es solamente un gasto energético, es la función de cada una de esas hormonas, de ese sistema nervioso, de qué tanto estás tranquilo para poder perder peso. ¿Por qué almacenamos peso? Porque almacenamos grasa sobre todo y glucosa. Porque si el día de mañana yo no como nada, mi cuerpo tiene donde gastar energía. Siempre, o sea, la base de todo es que nuestro cuerpo está tratando de sobrevivir. Entonces, ¿quiénes están jugando ahí? El metabolismo se está manteniendo. El gasto de energía inclusive aumenta porque tengo más masa, tengo más células que alimentar, por decirlo así. Pero al final del día, tengo un mayor almacenamiento porque seguramente mi cuerpo está en modo supervivencia. Si yo soy una persona, por ejemplo, que estoy en una dieta súper estricta, me estoy haciendo mi déficit calórico, estoy haciendo un montón de ejercicio y no bajo de peso, mi primera pregunta sería, ¿qué señal le estás dando a tu sistema nervioso? Le estás dando señal total de supervivencia. Y es, entre mayor déficit calórico, pues mi cuerpo entiende que menos va a recibir, más tiene una tendencia a acumular grasa. Y por eso, sobre todo cuando hacemos también dietas y dicen, no, es que no bajo, mi primera pregunta es, ¿qué tan tranquilo estás en tu vida? ¿Cómo está tu parte emocional? ¿Cómo está regulado el sistema nervioso? ¿Cómo está ese balance entre tu simpático y parasimpático? ¿Qué más está sucediendo? Porque ahí digamos que vamos a tener también como un punto de equilibrio de que cómo fluctúa dependiendo de mi modo de supervivencia. Puede subir a decir acumula grasa, acumula grasa, acumula grasa, o por lo contrario podría bajar y decir suéltalo tranquilo que estamos bien. Pero si yo estoy en déficit calórico, lo primero le estoy diciendo al cuerpo que no tiene suficientes calorías. Lo segundo, si está haciendo mucho ejercicio, el cuerpo lo primero que va a entender es está gastando más, entonces consuma más. ¿A cuánta gente no le pasa que hace un montón de ejercicio, le da más hambre? Entonces se vuelve un poco contraproducente. Y por último, si yo me mantengo, o sea, puede que al final yo baje de peso, pero la señal que le hice al cuerpo fue sube grasa, sube grasa, sube grasa, hago un rebote apenas termine la dieta. El cuerpo volvemos a lo mismo, es tan sabio, Vero, es tan sabio que somos mucho más que sumar, restar, multiplicar calorías, ¿no? Eso no es como, ay, me comí 100 calorías y entonces, no, o sea,
no somos una calculadora. Exacto. Y me encanta que lo menciones porque en esta sabiduría que tiene el cuerpo, en donde estamos restringiendo y moviéndonos más, que es el ejemplo que estábamos hablando, el cuerpo es tan sabio que dice, ok, aquí no tenemos cómo gastar más, retenemos y aquí no se baja, no se sube, no nada, o incluso subimos un poco más de grasa para poder mantener la energía y las funciones que necesitamos desempeñar, ¿no? Entonces, aquí como un pequeño reminder de que esta ecuación de corre más, come menos es cero estratégica, es cero sostenible y podemos estar perjudicando, lo que tú decías, a la directora de orquesta que es la tiroides, que ella va a decir, ok, no hay energía, no hay combustible, ok, pues yo me encargo de hacer todo más lento. Exacto. Porque es que no hay cómo más trabajar. Y ahí me tenía, perdón, Juan, en la cucharada con la tiroides, y es que si adicionalmente yo estoy en un déficit calórico en donde simplemente puede que me esté basando en contar macronutrientes, ni siquiera me enfoco tanto en los micronutrientes, la tiroides depende de hierro, de vitamina B12, de vitamina D, de selenio, de yodo, de zinc. Si yo no tengo esa base, esa directora de orquesta también se va a disminuir. Entonces, ¿de dónde trabaja? Si tú no le das la materia prima a un órgano para que trabaje, también va a cambiar. Y la segunda cucharada que quería meter ahí es que creo que también debemos cambiar ese concepto del peso, porque si solo nos basamos en el peso, tu peso puede variar muchísimo y vale más la pena tener una composición corporal que un peso. Porque lo que hablábamos, si yo tengo ese músculo que está trabajando, que tiene una actividad metabólica mucho más saludable que una grasa, sobre todo dependiendo de dónde esté esa grasa, pues también va a tener un impacto sobre la salud. Estabas mencionando un poco por los lados, más o menos, el sistema nervioso. Me encantaría que nos contaras qué rol tiene el estrés, el sueño, en toda esta dificultad para perder peso. Sí, ahí es donde empieza a jugar esa orquesta con las hormonas, que creo que nos toca hacer otro capítulo de hormonas de metabolismo. Total. Porque cuando todas ellas empiezan a jugar, pues yo puedo estar en ese modo o supervivencia o modo de acumulación de grasa. Cuando hablamos del estrés, al final del día, casi que yo quisiera alejarme también un poco y me cuesta ya porque lo utilizamos muchísimo, pero quisiera alejarme de la palabra estrés porque el estrés puede ser también súper positivo. Nosotros necesitamos estresores en el día a día para tener esa misma flexibilidad metabólica de la que hablamos, porque el cuerpo necesita encontrar balance entre las diferencias, necesita adaptarse y para uno tener adaptación necesita algo de estrés, ¿cierto? Pero ahí es donde vamos a que es un estresor saludable, como el ejercicio al final del día es un estresor que te está demandando que el corazón lata más, que haya mayor circulación, ¿cierto? Es un estresor como más controlado, agudo, saludable, que me está ayudando a que mi cuerpo se pueda adaptar versus un estrés crónico. Cuando hablamos de estadios de estrés crónico, debemos tener en cuenta lo primero, y es que el cuerpo está en modo supervivencia. En el sistema nervioso, nosotros tenemos, digamos, el sistema nervioso autónomo, que puede ser de nuestros sistemas más primitivos, en donde el sistema nervioso autónomo tiene como un acelerador y un freno. También lo podemos pensar como un carro. Acelerador es mi simpático, mi freno es mi parasimpático. Si yo tengo el león enfrente, meto el acelerador. Si yo ya me alejé del león y todo, pues puedo meter un poquito más el freno y decir, listo, tranquilos. Son como los casos extremos, pero ellos todo el tiempo están jugando. Por ejemplo, mi frecuencia cardíaca, que es donde hablamos también de la variabilidad cardíaca, la que sube es el acelerador, va a ser el simpático, cuando se baja va a ser mi parasimpático en la frecuencia como tal. Y todo el tiempo están jugando. Pero si yo tengo estrés crónico y yo todo el tiempo estoy pegado de ese acelerador, mi sistema simpático va a mandar y llevar señales hasta mi glándula suprarrenal, que es quien se encarga de producir cortisol. Y ese cortisol, volvemos a lo mismo, el cortisol es excelente. Tenemos la tendencia a satanizar el pobre cortisol. Que es el enemigo y lo necesitamos. Lo necesitamos totalmente. El cortisol tiene una curva en donde en la madrugada me va a generar un pico, más o menos a los 30 minutos, una hora,
para yo levantarme, tener energía, arrancar mi día, y ya después debe ir disminuyendo y disminuyendo lo suficiente para que en la noche la melatonina se pueda elevar y tener un buen descanso. Sin embargo, si yo tengo ese simpático, ese acelerador ahí, la señal que está diciendo es produzca más cortisol, produzca más cortisol, produzca más cortisol. Mi cortisol al final del día, cuando constantemente estoy produciendo mucho más cortisol, esa curva ni siquiera alcanza tanto a bajar en las tardes, pues ¿qué está haciendo mi cortisol? Modo supervivencia. Si mi cuerpo está sintiendo modo supervivencia, él está pensando en almacenar grasa. ¿Por qué? Por lo mismo, porque si mañana algo pasó, yo necesito sacar energía de algo. El cuerpo es muy complejo, pero a la vez es muy sencillo. Él lo tiene muy claro y lo más importante es sobrevivir. Entonces mi cortisol se está constantemente elevado y tengo un estrés crónico importante, pérdida de grasa no va a pasar. ¿Por qué? Porque es que mi cuerpo primero que nada necesita sobrevivir. A él no le importa si te quieres bajar de peso o no. Para él eso es secundario. Entonces ahí juega importante digamos que el cortisol y digamos que el estrés crónico. Luego entramos también un poco más en el sueño. Primero, estrés crónico me va a afectar el sueño. Ahí hay una correlación directa. Pero si yo no soy una persona que generalmente no duermo bien, pues primero me debo fijar de cómo está ese ciclo circadiano, en la producción hormonal del ciclo circadiano, pero adicionalmente van a jugar otras hormonas, especialmente se ha visto que la grelina, que es la hormona que me dice que tengo hambre, ¿cierto? Manda la señal al cerebro de coma porque hay hambre, necesitamos comer, tiende a producirse más. Si yo duermo mal, al otro día tengo más hambre. ¿Por qué? Porque mi cuerpo produce más grelina. Entonces también entro en ese círculo vicioso. No descanso bien, hay más inflamación, mi cuerpo se siente más en modo supervivencia. Entonces esto se vuelve todo un círculo vicioso. Pero, ¿existe metabolismo rápido o lento? Que decimos, uy, es que tiene un metabolismo rapidísimo. No, tiene un metabolismo lento. ¿Esto existe? Cuéntanos. Mi primera respuesta sería no. No existe metabolismo rápido o lento. Por lo que veíamos, ese estudio que les contaba ahorita digamos que en el 2021 hicieron ese estudio en donde miraron cómo cambiaba el metabolismo a lo largo de la vida y cómo empezaron a comparar y se dieron cuenta de que todos teníamos el mismo metabolismo. Y quiero inclusive compartirles que encontraron en cada estadio. Nos damos cuenta de que el metabolismo no es rápido o lento, depende de otra cosa, lo llevamos para allá. El estudio principalmente nos muestra que en el primer año de vida hay una subida impresionante del metabolismo y tiene todo el sentido porque estamos en modo crecimiento. Luego, a partir del año hasta los 20, el metabolismo inclusive empieza a disminuir. Que uno dice, no, es que a los 20 yo me comía cualquier cosa, eso no me caía mal, yo nunca me engordaba. Y entonces llega este estudio y uno dice, pero ¿cómo así? Que empieza a disminuir si yo me estaba sintiendo súper bien. Y luego a partir de los 20 hasta los 60 es estable. Lo que está tratando de hacer el metabolismo entre los 1 a los 20 es llegar al punto estable para poderte mantener entre los 20 y los 60. Y luego desde los 60 a los 90 sí hay una disminución del metabolismo hasta un 15%. Que también tiene sentido, ¿cierto? Digamos que esa caída tiene más sentido. Pero entonces la gran pregunta es, ¿qué está pasando entre los 20 y los 60? ¿Cómo así que el metabolismo es estable? Y es exactamente eso, es que nosotros estamos midiendo casi que la consecuencia, ¿cierto? El metabolismo es el conjunto de, y estamos midiendo la consecuencia. Cuando estamos, digamos, hablando de todas esos procesos químicos, pues al final uno tiene que estar compensando el otro. Si lo pensamos en términos de energía, independientemente de lo que esté pasando en el cuerpo, él va a tratar de mantener el metabolismo en equilibrio. Entonces, puede que yo esté ganando de peso, pero no es mi metabolismo, porque mi metabolismo se está ajustando a tener una mayor masa. Pero si yo estoy ganando de peso, ¿en quién me tengo que empezar a fijar? En todas las hormonas, en cómo está la orquesta, en qué es lo otro que está pasando, de que debe haber algo que está disminuido, puede que mi tiroides no esté bien, y algo más está tratando de compensar y por eso se mantiene un metabolismo estable. Pero lo que yo después tengo que empezar a averiguar es qué es ese rompecabezas que me dice hay algo que está fallando y otras cosas que están compensando, que se está gastando energía por otro lado y igual manteniéndome un acúmulo de grasa.
Wow, yo creo que yo he pecado un poco en esto porque yo, bueno, tú sabes, yo soy delgadita y yo, sea lo que sea que como, yo digo, wow, yo tengo un metabolismo rapidísimo. Pero Excelente. claramente no es como la causa raíz, sino hay otras cosas de fondo, lo que dices, cómo está tu tiroides, cómo están tus hormonas, tu estrés, tu todo. El agua pura es una de las bases más importantes para nuestra salud. Sin embargo, el agua del grifo contiene metales pesados, flúor, cloro, restos de pesticidas e incluso antibióticos. Todo esto impacta directamente en nuestro sistema hormonal, digestivo y nervioso. Por eso recomiendo tanto AquaTrue. Es un sistema de filtración que realmente purifica el agua, eliminando hasta el 99% de contaminantes. Es una inversión en tu salud, en la de tu familia, y es una de las formas más sencillas de reducir toxinas en tu día a día. Además, tengo un regalo para ti. $100 de descuento en la compra de tu filtro AquaTrue. Si estás interesado, te dejo el link en la descripción de este episodio. Ya saben que siempre les hablo del intestino como la raíz de nuestra salud. Uno de mis descubrimientos favoritos para apoyar mi barrera intestinal y sistema inmune es el calostro bovino. El de Amra es único porque no solo ayuda a proteger y reconstruir el intestino, también nos da energía celular, tiene más de 400 nutrientes bioactivos y factores de crecimiento que favorecen la reparación celular y la resiliencia del cuerpo. Yo tomo todas las mañanas 3 scoops. Además, amo el sabor, apoya no solo mi microbiota intestinal, refuerza mi sistema inmune. Lo noto en mi pelo, en mi piel, y si hay algo que destacar de Amra es que solo proviene de vacas alimentadas con pasto, libre de hormonas o antibióticos. Si quieres probarlo, puedes entrar a amra.com/Juanita Correal y recibe un 15% de descuento en tu primera compra. Te repito, es amra.com y el código es Juanita Correal. Tu intestino y tu energía te lo van a agradecer. ¿Y dirías que la genética influye en algo en nuestro metabolismo? Entonces, digamos que sí y no. Si nosotros ahí podemos clasificar también, y me voy a basar más que todo, no solamente en metabolismo, sino también en términos de peso. Cuando hablamos de sobrepeso y obesidad y hablamos de genética, hay digamos que unas alteraciones genéticas puntuales que sí me pueden tener la tendencia a acumular peso. Por ejemplo, cuando yo tengo una trisomía 21, tengo una alteración en uno de los genes de la leptina que hace que yo favorezca la acumulación de grasa y por eso tengo una tendencia mayor a tener, digamos que más acúmulo de grasa. Sin embargo, cuando hablamos de la población en general, no en estos casos específicos, el sobrepeso, la obesidad, esas alteraciones que después como que las vamos llamando alteraciones del metabolismo, son poligenéticas. Son muchas cosas que están sucediendo. Y ahí hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos, digamos que de genética como tal, no podemos hablar de la genética sin hablar de la epigenética. La epigenética es cómo esos genes se prenden, se activan o se apagan dependiendo de mi ambiente. Y ahí mi ambiente no depende nada más de mis hábitos, sino que también depende de la exposición a toxinas que tengo, de la exposición emocional que tengo, de absolutamente todo. Y yo tengo que empezar a mirar absolutamente todo. Y esos genes pueden estar cambiando dependiendo de la exposición que mi cuerpo tenga. Y ahí es donde tenemos que empezar a evaluar qué está sucediendo alrededor nuestro, que puede favorecer a tener un mayor acúmulo de grasa o a tener alteraciones más en el metabolismo, o también, pues, y más bien, tengo que empezar a tomar decisiones para empezar a elegir cómo quiero cambiar la exposición que tengo frente al mundo. Wow. Bere, ¿qué 3 hábitos consideras tú que pueden ser los más poderosos para cuidar ese metabolismo y que se mantenga activo, estable? Bueno, 3, me quedo nada más con 3. El primero y más importante, yo diría que es tener espacios de relajación, espacios de mindfulness, ¿cierto? Poder empezar a regular todo el sistema nervioso. Hemos tenido, pues yo tengo
creo que tú sabes, Juan, y tenemos un programa que se llama Yo Elijo, dirigido, un programa de pérdida de peso, pero un poco más integral. Y lo más importante que siempre les decimos es, hiciste tu medicación. Tienen una meditación, pero ¿por qué? Porque si yo no aprendo a regular mi sistema nervioso, es lo mismo que con el ejercicio, yo tengo una práctica de 10 minutos, por ejemplo, al día, en donde empiezo a regular un poquito más ese simpático, parasimpático, la respiración, pero eso hace que neurológicamente esté utilizando esas vías nerviosas que favorecen a tener ese mejor control del sistema nervioso, de ese sistema nervioso autónomo, y por ende durante el día voy a estar más relajado, más tranquilo. Yo no pienso cambiarte el estrés, ¿cierto? Porque a veces tú no puedes cambiar las condiciones de tu trabajo. O sea, creo que siempre se puede hacer, pero hay personas que no están dispuestas a cambiar las condiciones de su trabajo. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Cómo reaccionas tú frente al estrés? Que creo que es el punto más importante. Entonces, lo primero sería, empieza a regular tu sistema nervioso con mindfulness. El segundo sería en la alimentación, comer alimentos reales. Hoy en día, pues tenemos, y además que tenemos la combinación perfecta para que nuestro metabolismo, para que tengamos acumulación de peso, porque es una genética que ha favorecido la supervivencia, ¿cierto? El ser humano que sobrevivió hace milenios era el que podía acumular grasa, ¿cierto? Porque pues no tenían comida, el que sobrevivió fue el que pudo acumular un poquito más de grasa. Entonces genéticamente el ser humano que vive hoy tiene una predisposición más grande a acumular grasa. Pero adicionalmente estamos en un mundo en donde tenemos una disposición de alimentos hipercalóricos, ultraprocesados, que todos estos procesos estamos poniéndole aditivos que van a alterar mi metabolismo, van a alterar mi microbiota, ¿cierto? Entonces también me va a alterar. Y por último, hay una parte desde la impulsividad, desde los gustos, desde la propaganda que estoy viendo, que también tengo que empezar a manejar. Que muchas veces se nos olvida que eso hace parte de toda esta tendencia a como, la saciedad. La alimentación hoy en día está hecha para que yo quiera seguir comiendo. Le agregaron sal porque la sal hace que la respuesta de mi organismo sea querer comer más. Le agregaron azúcar porque genera esos picos en donde cuando hay una baja de azúcar, ¿cierto? Pues mi cuerpo que dice necesitamos más. Entonces favorece a que tenga que consumir más. Todo tiene más color, todo es más crispy. La sensación y la experiencia de comer ha cambiado muchísimo. Y el sistema nervioso está tan acostumbrado a eso que una de las cosas que nos cuesta más salirnos es salirnos de esos alimentos porque solo decimos, es que me vas a quitar los alimentos ricos. Pero es porque hay un feedback. Eso no sucedió porque es cierto, esto es un negocio al final del día. Pero pues si yo tengo una galleta crujiente y la gente me la compra más, pues ¿por qué no hago todas las galletas crujientes? ¿Por qué no le echo a todo azúcar? Entonces se volvió pues un negocio, pero adicionalmente el sistema nervioso está jugando una parte importante en todo esto. Entonces volver a los alimentos reales, enamorarte nuevamente de la comida real, que cuando el sistema nervioso cambia muchísimo, la percepción de uno tiene es brutal porque tú dices, cambia una alimentación basada en alimentos reales y llevas un tiempo y luego te comes ese postre que tanto te soñabas y ya no te sabe igual. Porque ya el cambio de percepción, el cambio de decir, esto me nutre, esto me genera un feedback positivo dentro de mi cuerpo, eso ya no me sabe tan rico. Y a mucha gente le pasa. Entonces, alimentos reales sería el segundo. Y el tercero para mí, sería reducción del alcohol. El alcohol al final del día, Wow. pues es como el que me está impactando todo. Primero es hipercalórico, está lleno de azúcar, entonces estoy favoreciendo, pues, digamos que más picos de insulina, más picos de azúcar. Al final del día es un tóxico que mi hígado tiene que procesar, ¿cierto? El alcohol lo tiene que procesar, entonces congestiona un poco más el hígado por ese lado. Y por último, fíjate qué pasa cuando tú sales y tomas algo de alcohol. Primero, trasnochas, duermes mal, la calidad del sueño, mal, o sea, al otro día la grelina para arriba, entonces lo alteramos. Y adicionalmente al otro día no vas a querer salir a hacer ejercicio. Entonces estoy más sedentario también. Entonces, no es solamente como, listo, es que son las calorías que me estoy tomando, sino es toda la consecuencia de la bola de nieve que llega
cuando consumo alcohol. Y no estoy diciendo de que listo nunca más, pero sí empezar a balancearlo también. En cuanto a alimentación, ¿dirías que existen alimentos que nos ayudan a encender, por decirlo de alguna manera, el metabolismo y otros que lo bloquean? No sé. Yo diría que me iría por lo más básico, entrando en eso. Alimentos reales, positivo, ultraprocesados, negativo. Y dentro de los alimentos reales hay algo que a mí me encanta y es no volver un poquito a esas vitaminas y minerales. Esos son vitaminas y minerales, son todos los cofactores que necesita el metabolismo para trabajar. Entonces, mi receta número 1 de alimentos reales es comer el arco iris. Cuando la naturaleza es tan sabia que te da todos los colores por algo. Cuando tú comes rojo, naranja, amarillo, verde, morado, inclusive el café, el blanco, estás obteniendo fitonutrientes diferentes, vitaminas y minerales diferentes, que son los cofactores que van a mantener ese metabolismo. Entonces me iría un poquito más por ahí. Ya obviamente cuando vemos un poco más a fondo, más individual de qué está sucediendo, si hay alteraciones en la tiroides, pues debemos trabajar con eso, con el yodo, con el hierro, con la vitamina B12, o por ejemplo, si tenemos una persona que tiene una resistencia a la insulina, podríamos estar hablando de la canela, de la berberina, pero van a ser como más específicos dependiendo de qué es lo que realmente hay a fondo de ese metabolismo. Genial. Vero, y en el caso de las mujeres, ¿cómo cambia el metabolismo cuando estamos, con nuestros ciclos, embarazo, menopausia? ¿Y cómo podemos adaptarnos un poco a esos cambios si es que nuestro metabolismo fluctúa, digamos, en estas transiciones que como mujeres tenemos más pronunciadas sin duda que a comparación de los hombres? Totalmente. La mujer en edad fértil, cuando tiene sus ciclos menstruales, digamos que nosotros somos más sensibles a todo, pero también somos más resistentes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a unos cambios importantes. Todas esas hormonas están cambiando de manera diferente dentro del ciclo. Por ejemplo, en tu fase folicular vas a tener una mayor sensibilidad a la insulina. Es decir, tengo una mejor relación con la glucosa, por decirlo así. Tengo más resistencia inclusive al cortisol un poquito más alto. Por eso hoy en día, cuando están hablando de sincronizarnos con el ciclo, también dicen como, uy, esa presentación, ese podcast, ponlo en tu día 14 que tienes tu pico de estrógenos y te va a generar mayor resistencia un poquito a ese cortisol, ¿cierto? Como una mejor relación con ese cortisol. Mientras que ya en la fase lútea, todo lo contrario, tenemos esa tendencia pues a que disminuye un poquito esa sensibilidad a la insulina, a que seamos un poco más sensibles al cortisol, inclusive ya, digamos, cuando ya estoy llegando a esa menstruación, me va a aumentar un poco más mi gasto calórico, mi cuerpo demanda un poco más de energía, entonces por eso hablamos de que a veces antes de nos da un poquito más de hambre. Entonces sí hay unos cambios y creo que lo importante es conectar con nuestro cuerpo y entenderlos. ¿Cierto? Como entender qué es lo que me está pidiendo. Luego ya cuando entramos en una etapa de la menopausia en donde ya no estoy teniendo estas fluctuaciones en los ciclos, sino que hay una producción estable de mis hormonas, ¿cierto? Ya no cíclica, pues primero yo creo, ahí también me baso un poquito más en la medicina china, en donde los chinos ven la menopausia como una transformación. Nosotros desafortunadamente vemos la menopausia como una condena. Y cierto, como que no, y me llegaron los calores. Como si fuera una enfermedad. Sí. Y lo primero ahí es entender de que uno es un proceso natural de la mujer, dos es un proceso de transformación. Y esa imagen que tienen los chinos de verlo como es el momento de volver a ti. Ya criaste tus hijos, ya tuviste generalmente tus picos laborales, vuelve a ti. ¿Qué es lo que es tan importante para ti? Porque ya no tienes que ser mama bear de buscar y criar a tus hijos, sino vuelve a ti. Entonces, eso me parece como esa parte emocional, un poco de perspectiva, me parece importante, pero también es entender de que nuestro cuerpo está teniendo unos cambios. Si igual el resto de hormonas no están equilibradas, mis hormonas, digamos que los estrógenos, la progesterona que están disminuyendo, van a tener unos cambios más importantes. Ejemplo,
Cuando hay resistencia a la insulina en un estadio de menopausia, las mujeres tienen muchos más calores y mucho más síntomas. Entonces, uno se pregunta, y desde la medicina funcional también, nos vamos primero a trata ese intestino, reequilibra la microbiota, vuelve a, digamos que trabaja primero esa resistencia a la insulina y después trabajemos con hormonas. Busquemos cuando ya se pueda que tengamos una mayor estabilidad, porque hemos visto que el estrógeno, la testosterona me van a mantener un poco más mi masa muscular, menos riesgo de osteoporosis. Entonces sí deben haber unos cambios, pero todo parte del autoconocimiento y de entender y escuchar nuestro cuerpo. Y Vero, ya para un poco terminar, ¿cuáles son las señales más tempranas de que nuestro metabolismo no está funcionando bien y deberíamos prestarle atención? Yo diría que una de las más tempranas es el cansancio. Y hoy en día nos acostumbramos a estar cansados. Lo normalizamos. Lo normalizamos. Sí. Es más, hasta lo justificamos. No es que he trabajado tanto esta semana que estoy súper cansado. ¿Qué tal que no sea solamente el trabajo? Claro, pues ahí también nos lleva un poco como a regular más ese estrés, pero ¿qué tal que lo que esté sucediendo adentro es más una alteración del metabolismo? Y hay otra que me encanta, y es que cuando hay alteraciones del metabolismo, una de las cosas que empieza a suceder desde más temprano es la acumulación de grasa visceral. La grasa visceral es aquella que se organiza alrededor de los órganos, ¿cierto? Tiene una tasa metabólica, una actividad metabólica, hablemos de actividad nada más alta, pero es inflamatoria. Eso hace que tenga más riesgo cardiovascular al final del día. Y la grasa visceral es lo primero, ni siquiera lo vemos. No lo vemos, entonces se empieza a acumular adentro y ahí va la pregunta. Si no lo vemos, ¿cómo hacemos? Y en estos días también estaba leyendo unos estudios que me encantaron, y es que de lo primero que cambia es la grasa visceral, y una de las zonas donde empieza a acumularse grasa visceral es en la lengua. La lengua tiene se puede dividir en 3 partes casi. La puntica, que tiene, digamos que más flexibilidad, la parte media es mucho músculo y la parte de atrás tiene grasa, y es grasa visceral. Y esa grasa está hecha para que deslice la comida, ¿cierto? Es como un rodadero para que la comida cuando pase ahí se deslice. Literal. Pero entonces, una de las formas que nos empezamos a dar cuenta es que hay acúmulo de grasa. ¿Y cómo nos damos cuenta? Si la lengua pesa más, tiene tendencia cuando nos acostamos a echarse un poquito para atrás, y lo primero que empieza a suceder es que roncamos. Entonces, si tú tienes como esa idea de decir, uy, algo está fallando, mi metabolismo, una de las formas más fáciles es preguntarte a la persona con la que vives si estás roncando. Si tú empiezas a roncar, hay una tendencia que puede haber un poco más de grasa visceral acumulándose. Tiene todo el sentido del mundo. Sí. Wow. Yo también lo leí y fue como, esto está increíble. Y ahora siempre pregunto, ya antes preguntaba si roncaban también, pues por si tenían apnea del sueño, pero ahora cuando entendí eso y la correlación que hay con la grasa visceral, dije, wow, ya es pregunta que está sí o sí en la consulta. Pero espectacular. Mira, me gusta cerrar los episodios preguntando si el mundo entero pudiera escuchar un consejo tuyo sobre cómo cuidar cuerpo, mente y espíritu, ¿qué consejo darías? Yo diría tomar una pausa y escucharte. Vamos a toda. Todo el tiempo vamos a toda pensando en qué tenemos que hacer. Y estamos tanto pensando al exterior qué tenemos que hacer para el otro, para el mundo, para sobresalir, que se nos olvida escucharnos a nosotros mismos. Entonces yo diría, tómate esa pausa, vuelve a reconectar contigo, escucha a tu cuerpo qué quiere decirte. Al final del día tu cuerpo no está en contra tuyo. Pensamos que la enfermedad, el síntoma, todo está en contra nuestro, pero en realidad es todo lo contrario. Él está levantando la mano y diciendo, vengan, algo está pasando acá, parémosle bolas. Entonces es volvernos a escuchar, y también creo que lo que está sucediendo hoy en día estamos hiper mega conectados a nivel, digamos que dispositivos, pero estamos tremendamente desconectados de nosotros mismos. Y creo que es lo que más nos falta como humanidad, es volver a conectar con nosotros. Ay, qué poderoso, Vero. Gracias, me parece muy poderoso. Me encantaría que nos contaras dónde la gente puede conectarse contigo, dónde encuentran este proyecto hermoso que estás haciendo de Yo Elijo, para que la gente se entere de todo lo que viene, de todo lo que estás haciendo.
Perfecto, súper. Yo creo que lo más fácil es hoy en día redes sociales. Entonces, pues por Instagram estoy como dra.Verónica Chavarría. Ahí me pueden encontrar. Y también pueden encontrar la página de Yo Elijo, que está como Yo Elijo Oficial. Perfecto, igual vamos a linkear todo. Vero, muchas gracias. Ay, no, Eres una Wikipedia abierta y estoy segura que tenemos que hacer otro episodio porque hay tantos temas y me quedé corta de tantas preguntas que tengo por hacerte, pero espectacular. Gracias. Me encanta, Juan. Gracias de verdad por esta oportunidad. Te lo dije desde el principio, gracias por incluirme en este camino. Creo que se vienen grandes cosas para ti, para este proyecto, para que le sigas contando a la gente y que cada uno tome finalmente responsabilidad de su salud, porque creo que cada uno de nosotros no es el médico, no es el terapeuta, todos somos ayudas externas en el mundo de la salud, pero al final del día el capitán de cada barco es uno mismo. Entonces creo que les estás brindando unas excelentes herramientas y de verdad gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí y haber llegado hasta el final. Si te gusta este episodio, no olvides en recomendarlo, compartirlo, darle like. Tu ayuda significa todo para mí. Para que no te pierdas de nada, asegúrate de suscribirte y dime en los comentarios qué otros temas te gustaría escuchar.